El ser humano ha intentado toda clase de remedios para poder traer alivio a sus problemas. Ahora, Dios dio la capacidad para que se pudiera hacer avances en medicina y seguramente no hay problema tomar algo cuando alguien tiene, por decirlo así, una infección y no malentienda, pero mientras que no estamos en contra del medicamento, no todo medicamento arregla la raíz del problema que quizás estás enfrentando. Tempra, por ejemplo, puede ayudar con los malestares de una infección, pero no quita la infección. Una aspirina puede ayudar con el dolor de la cabeza, pero no quita el tumor. Es muy fácil buscar alivio mientras que estamos ignorando el problema raíz del problema que estás enfrentando. En búsqueda de alivio, el ser humano ha creado otros problemas más grandes. Personas, por ejemplo, terminan en el alcoholismo por buscar alivio de sus problemas. Huyen un rato aquí, van y toman un rato para escaparse de un problema solo para crear otro problema en su vida. Personas han terminado adictos a medicamentos controlados por buscar alivio al dolor de su alma. Personas han terminado divorciadas por encontrar o por buscar el alivio de no seguir en una lucha. Y como la lucha es pesada y buscar alivio de no tener que pelear, pues se encuentran en diversos divorcios. Hemos hecho un buen trabajo para crear nuevos problemas en nuestras vidas. Quizás usted está aquí, puede señalar un problema y a lo mejor ese puede ser el problema o ese es el problema que usted creó por tratar de salir de otro problema. Tratando de salir de uno nos metemos a otro y muchas veces peor. ¿Cuántos quizás no se han endeudado por aliviar el dolor o la pena o la vergüenza de no poder comprar algo? Entonces uno va y se endeuda, lo pone en una tarjeta de crédito y aliviándose de un dolor, le dice hola a otro que va a ser más grande y que va a durar más tiempo. El hombre puede hacerse rico en una área y terriblemente pobre en otra. Y mucho de esto es debido a que como somos pecadores, nosotros no decidimos bien. Muchas veces creemos que estamos tomando la mejor decisión o creemos que estamos en la dirección correcta o se nos hace lógico el siguiente paso de vida solo para poder encontrar otro problema más grande en el que estamos nosotros enfrentando. Ahora, ¿cómo se ve esto en la vida real? Pues puede ser una persona muy inteligente para ser empresario y puede ser un terrible padre. Puede ser alguien increíble, quizás hombre de familia, y puede ser una persona muy terrible en la economía. Puede ser uno bueno en una área y muy negligente en otra. Y todo esto se debe a que como pecadores, usted y yo estamos defectuosos en todos nuestros sentidos. Y la Biblia nos promete entonces que como todos estamos en pecado, vean Job 14:1, está en sus notas, dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sin sabores. Creo que había algo en la vida de la mujer samaritana que estamos estudiando que nos recuerda bastante a quién es usted y quién soy yo y cómo la vida de ella aplica a nuestras vidas. Nuestro texto de hoy nos presenta a una mujer que está hastiada en su vida. Ha estado dando vueltas y vueltas, montando el tío vivo, de la vida, y está agotada por ella porque no está llegando a ningún lugar. Ha intentado beber de todos los pozos posibles y aún sigue teniendo sed. Y aún sigue buscando cómo saciar esa sed. El problema es que está buscando en los lugares incorrectos. Y quizás esta mujer nos recuerda al problema quizás que usted está enfrentando. A lo mejor
usted está aquí y ha tratado esta relación y esto no funcionó y ahora se ha ido a otra relación y eso tampoco ha funcionado. Quizás ahora está tratando este medicamento, pero ahora se encuentra más miserable que antes. Y yo no sé cuál es la circunstancia de vida, pero hay ciertos problemas que solo Dios puede arreglar en su vida. Ahora, dice la Biblia que ella era una samaritana. Ahora, vean esto conmigo, por favor. Vean el versículo 9. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y luego dice la Biblia, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Quiero que vean los samaritanos. Los samaritanos eran un grupo étnico en la Biblia que vivió en la área de Israel después de la conquista asiria. Los judíos, estando en cautiverio, se mezclaron con los gentiles. Gentiles, conforme a la Biblia, nomás para poder comprender, hay judío y gentil. Gentil es toda persona que no es judía. Entonces se mezclaron con los judíos. Este pueblo, mitad judío, mitad gentil, llegó a ser conocido como los samaritanos. Entonces, como es una mezcla entre judío y gentil, vean por favor, los samaritanos eran odiados por los judíos. No se hablaban, me recuerdan a muchos de sus familiares que no se hablan, amén. Pero ahí no es un pleito entre judío y gentil, ahí nomás hay otros tipos de problemas. Pero los judíos y los gentiles no se hablaban, no se comunicaban y la mujer samaritana tenía muchos problemas. Ahora, uno de los problemas que ella tenía es que había tenido 5 matrimonios fallidos, 5 diferentes esposos. Y creo que la desilusión de aquellos 5 matrimonios divorciados la llevó entonces a vivir con su 6º hombre, pero él ya no era su esposo, ahora ellos estaban viviendo en unión libre, lo cual es otro pecado. Ahora, quiero que se pongan a pensar entonces, ¿qué tipo de persona entonces, por ejemplo, termina 5 diferentes matrimonios? La decepción, el desánimo, los problemas que esto crea. Ahora, está viviendo en unión libre. Yo pienso que ella está diciendo, no, pues ni para qué casarme, tomen ya, mira lo que ha pasado en mi vida y está bien decepcionada. Y vemos también que encima de eso, por sus decisiones de vida, tenía otro problema encima y era que ella había sido marginada de la sociedad. Ahora, quiero que vean, nosotros como seres humanos somos muy terribles en juzgar a otros y muchas veces no extendemos la misma gracia, pero vemos que ella fue a tomar agua o a tomar agua de los pozos a mediodía. Regularmente las mujeres van en la mañana para evitar el calor del sol. Nosotros que vivimos aquí en Hermosillo entendemos muy bien lo que es evitar el sol a todo costo. Entonces, imagínense, aquí está esa mujer yendo a mediodía asegurándose que nadie más esté ahí, porque es esa mujer a la cual nadie quiere hablarle, nadie quiere conversar con ella. Tiene un problema en la sociedad, igual como un problema interno que la Biblia nos comienza a describir. Pero vean esta pregunta, por favor, ¿cómo es que alguien puede llegar a tener 5 matrimonios fallidos? ¿Habrá sido la culpa de los hombres? Quizás. ¿Habrá sido la culpa de ella? Quizás. La Biblia no nos dice los detalles de por qué terminó divorciada, pero nadie se para hoy orgulloso de sus divorcios. Nadie, ahora digo, yo vengo de padres divorciados y mientras que gracias a Dios pudieron reconstruir sus vidas y pudieron seguir adelante, regularmente todo divorcio es un dolor muy, muy agonizante, es algo que nadie lo cuenta con alegría. Nadie dice, no hombre, pues déjate cuento esta feliz historia de cómo me casé y cómo me divorcié, porque regularmente no vemos el divorcio en una luz positiva. Pero la respuesta a esta pregunta es el pecado. El pecado es la razón por qué 2 seres humanos deciden no trabajar en sus problemas. Deciden ser egoístas, deciden pelear, deciden llevar su vida de esta forma. Ahora, vean esta siguiente pregunta. ¿Cómo es que alguien puede llegar a un punto de su vida que está totalmente desilusionada con la vida? El pecado. Quizás hoy te encuentras triste, solo, sola. No sabes cómo conectarte con
lo que los demás están viviendo. Quizás te ves y ves a todos los demás felices y te sientes un poco como que a ellos les va bien, pero a ti te va solamente mal. Jesús entonces es lo que está en necesidad, o más bien lo que esta mujer necesita es a Jesús para poder saciar su sed que ha estado buscando en todos los lugares menos en Dios. Muchas veces cuando estoy en consejería, después de que gente ha intentado miles de cosas, llegan y se topan y se les hace demasiado sencillo. Dicen, ya después de haber tratado crack y todo lo demás, no ha arreglado mi vida, ahora me vas a decir que nomás Dios puede arreglar mi vida. Yo regularmente digo, sí, si quieres. Y la condición aquí, lo que esta mujer está en punto de confrontar es algo que ella ha estado buscando, simplemente que no sabía que necesitaba a Dios. Ella pensaba que necesitaba romance, necesitaba hombres en su vida, necesitaba sexo, necesitaba un montón de cosas que ella estaba buscando para por fin ser feliz, pero se encuentra miserable. Y miren entonces cómo podemos aprender de esa mujer algo que quizás usted como creyente hoy sigues teniendo sed porque sigues intentando saciar esta sed en el poder de tu fuerza, pero te encuentras triste, siempre con sed, siempre buscando. ¿Cuál es el otro remedio? Están como yo buscando perder peso fácil, amén. Y no hay una solución fácil, no hay algo en 24 horas, no hay pastillas mágicas. Pero sí se encuentran muchos en cuanto a su vida. ¿Cómo arreglo esto? ¿Cuál es la solución básica? ¿Cómo lo hago rápido? Lo que he hecho en toda mi vida de hábitos, de problemas. ¿Cómo puedo nomás arreglarlo ya hoy? Y se encuentran desilusionados. Ahora, llenos de los fracasos de nuestras vidas al intentar de saciar una sed que solo puede satisfacer. Entonces, quiero hoy presentarles 4 verdades que aprendemos de esta mujer y cómo es que aprendemos de ella, y vamos a ver que somos muy similar a ella y cometemos los mismos errores, y vamos a ver cómo está el pecado relacionado a nuestros problemas. Así que rápidamente entren por favor a sus notas y veamos la tragedia del pecado en las personas. Y es algo trágico reconocer que hoy en día todos somos pecadores, y la Biblia nos dice cómo afecta esta tragedia en nuestras vidas. Vean conmigo el versículo 6. Versículo 6. Dice, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Ahora, noten aquí que esta mujer llega a este pozo. Jesús está cansado, él está reposando, está esperando tener este encuentro, y lo que vemos en cómo afecta, hermanos, el pecado, porque eso va a ser muy difícil. Porque yo sé que estoy hablando a muchos que han pasado toda su vida buscando culpables. Y este día voy a confrontarlos con su culpa, con la que siempre han estado huyendo. Siempre es culpa de alguien más. Siempre alguien más es el culpable de mi miseria, de mi trágico resultado. ¿Y cuál es entonces? ¿Cuál es la tragedia del pecado? Vean primero, por favor, en sus notas. Vemos la tragedia del aislamiento. La tragedia del aislamiento. El versículo 6 nos dice que esta mujer fue a las 12 de mediodía. Ahora quiero que se imaginen un agosto que yo les diga, vamos al pozo a mediodía. Yo sé que todos dicen, no hombre, estás loco, nos va a dar golpe de calor, ¿verdad? No vamos a ir, pero ella está yendo a las 12, y esta mujer vino entonces al pozo para sacar agua, pero ella vino cuando no había otra mujer en vista. Las mujeres regularmente iban al pozo muy temprano antes que saliera el calor, y no solo sacaban agua, pero ahí es cuando se ponían a chismear de los eventos del día. Amén. Y ahí se ponían a hablar y se desahogaban de sus problemas y de todo lo que están
enfrentando y ahí se ponían a tener sus pláticas mientras que sacaban el agua y aún se refugiaban quizás un tiempo independiente lejos de sus esposos, amén. Y todas las mujeres dijeron, amén, ¿verdad? Pero hoy ya no hay pozos, ahora tienes una cocina y ahí es donde vas a tomar agua. Entonces, mientras estaban en el pozo, ¿verdad? Entonces ahí se ponían a hablar, pero entonces vean esta pregunta, ¿por qué entonces esta mujer no vino con las demás? ¿Por qué va a las 12? ¿Nunca ha estado usted en una situación donde sabe que a lo mejor te ven mal y prefieres evitar a esa gente, prefieres aislarte? Y aunque, miren, aunque lo correcto sería enfrentar sus problemas, enfrentar cada problema, enfrentar cada rostro, cada persona, que huir de ellos, porque tarde o temprano no sabes ya para dónde huir. Porque hasta que no cambie el corazón, las conductas nunca cambian y los problemas siguen y se pueden ir a Obregón, se pueden ir a Guaymas o a Navojoa, Dios bendiga a Navojoa, ¿verdad? Pero bueno, pero puedes terminar allá y tarde o temprano vas a tener los mismos problemas allá. Porque puedes cambiar de ciudad y puedes cambiar de gente que te rodea, pero si no cambia tu corazón, tu comportamiento siempre es igual. Y entonces, ¿pero por qué llega esta mujer entonces sola? Creo que la razón se encuentra, vean conmigo en el versículo 17, para poder llegar aquí al problema. Bueno, versículo 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ahora, Jesús sabía lo que estaba haciendo. Le está haciendo una pregunta. Era como que si Jesús me dijera, ve y tráete la ropa con la que haces ejercicio. Es como que voy a estar entre el spa y la pared. Me voy a decir, pues no tengo tal ropa. Y aquí Jesús le está haciendo una pregunta muy directa a la mujer. Ve y trae a tu marido. Versículo 17, respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, noten, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. Entonces el versículo 17 nos indica que ha tenido bastante experiencia en cuanto al matrimonio y matrimonios fallidos. Quizás había estado con hombres que pertenecían a las mujeres que iban al pozo. Quizás era ella el tema de chisme de las que las mujeres hablaban en el pozo. Sea lo que sea la razón, creo que tiene que ver con su estilo de vida. Y ella dijo, no, ¿sabes qué? Siempre que voy, todas se me quedan viendo, todas me ven mal, prefiero no ir. Incluso cuando su vida cambió, vemos que también entonces, vean el versículo 28, porque ahorita vamos a llegar ahí, pero quiero que vean esto. Dice la Biblia, conoció a Jesús, quiere que otros conozcan de Jesús. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo, ¿a quiénes? ¿Y por qué no fue a las mujeres? Ahora sí están cuadrando, porque las mujeres no querían nada que ver con ella. Ella estaba marginada, tenía no solo el problema de su matrimonio y ahora vivir en unión libre, pero ahora tiene un problema con la sociedad que simplemente la ha puesto a un lado y no hay forma de cómo ella reconciliar esto. Se siente sola, se siente que nadie la entiende, que todos la critican. Pareciera, note que esta mujer es una marginada socialmente. En el curso de su conversación con Jesús, él le dice que ella incluso estaba aislada de Dios. Dice el versículo 20 y 22, quiero que vean conmigo. Noten, nuestros padres, ella hablando de su religión, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Versículo 21, noten. Y Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces ahora, aquí esta mujer ahora le quiere entrar a una conversación religiosa con Jesús. Ahora, hablen de religión con cualquier persona, no con Jesús, te vas a meter en problemas. Y aquí está ella hablando con Jesús, hablando, oye, pero aquí es donde nosotros adoramos y ustedes dicen, está debatiendo con Jesús
Y Jesús le hace saber algo, que ella ha estado adorando, pero sin Dios. Le está diciendo, mira, ni conoces a Dios, tú estás separada de Dios, no puedes hablar de Dios, pero solamente se puede adorar en Dios en verdad y en espíritu. Le está diciendo, noten, mas ahora viene, versículo 23, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces ella también estaba aislada espiritualmente y no hay nada peor que tener problemas con el ser humano, pero luego estás aquí solo y te sientes indefenso o indefensa hacia los problemas emocionales porque no tienes ayuda de Dios. Te sientes sola emocionalmente, te sientes solo, aislado, no hay quien te conforte internamente. Vean, por favor, ella es una foto representativa de cada persona que no está en una relación personal con el Señor Jesucristo. Quizás usted está aquí hoy y conoces de Dios, pero no conoces a Dios. Y es muy diferente tener un concepto de Dios y es otra cosa conocerlo personalmente a Él. ¿Por qué? Noten, la Biblia dice que nuestra condición pecaminosa nos separa de Dios. Dice la Biblia en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, la condición de ser pecador nos separa de Dios, nos tiene en un aislamiento con Dios. Y hermanos, y carecer la capacidad de orar, de poder acercarnos a Dios es algo muy necesario para enfrentar los problemas de esta vida. ¿Por qué? Porque sin Dios, hermanos, somos dejados a nosotros mismos solos. No hay nada peor que usted esté solo en esta vida, dejado a su propio juicio para tomar decisiones importantes, porque lo vas a hacer a solas, lo vas a hacer en el juicio de tu propia mente. Y dentro de nuestra mente, porque somos pecadores, vas a tomar decisiones muy egoístas, aunque la paguen tus hijos. Vas a tomar decisiones que a lo mejor te dan alivio ahorita, pero te van a dar un problema más grande después. Toda su actividad puede ser a lo mejor aún religiosa externamente, pero muy vacía por dentro. Vemos que el pecado entonces trae la tragedia del aislamiento. El pecado puede aislarte de personas y el pecado seguramente te aísla de Dios. Pero noten segundo, por favor, ahora vemos también la tragedia de la ignorancia, que es otra cosa que el pecado trae en nuestras vidas, y es la ignorancia. ¿Y qué ignorancia estamos viendo aquí? En los versículos del 7 al 26, la mujer intenta entonces discutir sobre la religión con Jesucristo. Ahora, habla, por ejemplo, de diferentes posturas. Vean el versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Ella está hablando, tú y yo tenemos dos puntos de vista. Somos dos entidades en forma de pensar. Hasta utiliza sarcasmo para poder debatir con Jesús, versículo 11. Y la mujer le dijo, Señor, tú no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? Y otra vez Jesús le dijo, mira, si tú supieras quién habla contigo, tú le pidieras a él agua. Y ella en su sarcasmo, pues mira, nomás tienes una mano y no es suficiente larga para sacar agua. Él estaba hablando de la salvación. Ella está discutiendo con él solo para probar su forma de ser, que a lo mejor estaba bien. Además, digo esto es gratis. Muéstrame a alguien que siempre está en la defensiva y te muestro a alguien que está sufriendo por dentro y que lo único que está tratando de hacer es autodefender la vergüenza, la pena, el dolor que tiene por dentro. Entonces ella está discutiendo con Jesús, está viendo a ver cómo arreglar este problema. Entonces intenta sacar a relucir entonces una disputa religiosa con Jesús que se encuentra en el versículo 19 y 20. Ella le dice a Jesús y le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.
Ahora quiero que vean entonces que a través de todo esto, ella está entonces difiriendo la conversación. Acaba de Jesús tirarle un bombazo. Tráeme a tu esposo para confrontarla con su pecado. No tengo esposo. Y es como que ella dijo, ¿y cómo te gusta el clima de esta tarde? O sea, está tratando de desviar la conversación. Le dice, bueno, parece que tú eres profeta. Ustedes dicen, ahora vamos a cambiar el tema de dónde se debe de adorar correctamente, dónde se debe de expresar la religión correctamente. Escúchenme, pueden conocer de términos religiosos. Eso no quiere decir que tienes agua viva en tu interno ser. Así como esta mujer que está hablando con Jesús y está discutiendo con él, pero no tiene la salvación. Por eso vean esto en la Biblia, en las notas, por favor. Note la pequeña palabra sí en el versículo 10. ¿Y qué dice el versículo 10? Respondiendo, Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es quien te dice, dame de beber? Tú le pidieras y él te daría agua viva. Esta palabra sí, todavía le está diciendo, si verdaderamente tuvieras el conocimiento verdadero. Ahora vean esto, independientemente de lo que ella creía saber, Jesús le señalaba que hay una cosa que ella no sabe. Ella no sabe quién es Jesús. Y eso es lo principal. Ella puede conocer sobre los debates entre judíos y gentiles, pero nada de esto importa. Ella puede conocer ciertas cosas de Dios, pero eso nada importa. Ella no conocía quién era Jesús. Y le dice, si tú supieras quién está hablando contigo, él te diera agua viva. Ahora, si la hubiera dejado por sí sola, se hubiera muerto en el pecado, pero Jesús está tratando de conversar con ella sobre su alma. Lo bueno que Jesús no es como muchos de nosotros. Él sí fue y habló con estas personas y les quiso presentar la salvación. Noten, alguien dijo, lo que no conoces no puede lastimarte. Y solo gente lastimada dice eso. Amén. Pero Jesús dice, noten, lo que no conoces puede mandarte al infierno. Y Jesús le está diciendo a esta mujer, si tú supieras quién está enfrente de ti, tú le pidieras a él que te diera agua. Y quizás usted está en esta noche, una vez más, con vasos de agua de todos lados y nunca has intentado a Jesús. Muchos como esta mujer saben lo suficiente para tener una plática religiosa con alguien, pero están en peligro del infierno porque no conocen a Jesús, no conocen su salvación. Y es muy importante conocer a Jesús y la salvación, el agua viva que Él ofrece. Mucha gente por todas las iglesias terminarán en el infierno. Usted puede venir a esta iglesia y terminar en el infierno. Puede venir todos los días, limpiar, enseñar a niños, cantar en el coro y tener una expresión de religión y terminarás en el infierno. ¿Por qué hay gente en todas las iglesias que van a terminar en el infierno? Noten, porque tenían religión, pero no a Jesús. Y lo más importante aquí no es lo que conoces, aquí lo más importante es si conoces a Jesús y si conoces la salvación que Él ofrece. Entonces, ¿qué es lo trágico del pecado? Pues el pecado nos aísla de gente, nos aísla de Dios. La tragedia vemos de la ignorancia, que el pecado puede causar que te sientas seguro de cierto conocimiento, aunque no conoces a Jesús. Pero noten tercero, vemos la tragedia de la inconsistencia. Y quizás eso es uno de los peores problemas del ser humano. ¿Cómo inconsistencia? Aquí les va, hermanos, para hacérselas sencillo. Aquí está una mujer que ha tenido 5 matrimonios fallidos, está viviendo en el pecado de la unión libre y ahora en esta condición está debatiendo con Jesucristo sobre la religión. ¿Sí ven la inconsistencia? Amén. Está viviendo una vida doble, pero está defendiendo su posición religiosa. Algo que hace, hermanos, el pecado en nuestras vidas es que hace que nos sintamos bien, aunque estemos viviendo mal.
La Biblia dice en Jeremías 17:9, noten, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Qué dice? ¿Quién lo conocerá? Y les quiero decir que el pecado quizás el día de hoy te hace sentir seguro de ti mismo, te hace sentir que tienes todo bajo control, pero puede ser una grande inconsistencia en su vida, un gran pecado en su vida que a lo mejor el corazón, como es perverso, te convence que estás bien y te atrevieras a discutir sobre la fe y la Biblia, aunque a lo mejor hay algo seriamente mal en tu vida. Y aquí está esta mujer debatiendo con el Hijo de Dios en la carne, con Dios mismo en carne, y está debatiendo sobre cuáles son las creencias de los judíos y cuáles son las creencias de los gentiles, y teniendo una vida tal como la que tiene, está segura de sí misma que puede tener esa conversación con estas personas o con Jesucristo. ¿Por qué? Porque el pecado hace que seamos inconscientes o inconsistentes con lo que nosotros conocemos que es verdad y con lo que nosotros estamos viviendo. ¿Cómo está su vida el día de hoy? La gente intenta hacer este tipo de cosas todo el tiempo. Están a la defensiva, quieren argumentar y lo único que están haciendo están escondiendo el temor que tienen, están escondiendo quizás la herida que tienen, pero no están llegando a ningún lado. Y quizás el día de hoy usted está sufriendo por el pecado, está aislado de Dios, está en problemas, marginalizado con otros seres humanos. Quizás estás viviendo en ignorancia, quizás estás viviendo inconsistentemente con lo que dices que crees, pero te sientes bien. Entonces vemos la tragedia del pecado, pero noten segundo, por favor, el pecado ha arruinado todo aspecto de nuestro ser. Ahora, el pecado, hermanos, todos somos aquí pecadores y yo sé que a lo mejor en la vida de cada uno de nosotros quisiéramos pensar que el Chapo Guzmán es un peor pecador que usted. Y quisiéramos pensar que los asesinos, aquellos que salen en los narcos videos, ellos son peores. Pero en realidad, cuando Dios ve al ser humano, todos somos pecadores. Y este pecado ha tenido un efecto trágico en el ser humano. La Biblia dice en Romanos 5:12, noten, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos hemos pecado. Ahora, cuando Adán y Eva primero pecaron, la Biblia nos dice en Génesis que ellos trataron de cubrir su propio pecado. Se hicieron ropas de hojas y trataron de cubrir su propia vergüenza. Y de la misma forma, muchos seres humanos hoy tratan de cubrir su vergüenza, tratan de esconderse detrás de otras cosas para ocultar la tragedia del pecado. Pero este pecado que se ha transferido de ser humano a ser humano ha traído grandes consecuencias a nosotros. Por ejemplo, cada persona ahora batalla con su egoísmo. Todos aquí batallamos con el orgullo y el egoísmo. Usted dice, no, yo no, pastor, yo no soy orgulloso, orgullosa. ¿Y qué tan rápido te enojas cuando alguien hace algo en contra de ti? Orgullo. Porque si no tuvieras orgullo, pues no te molestara. Amén. Es el orgullo el problema número uno de todos nosotros. ¿Por qué hay tantos problemas maritales? Orgullo. Cuando tienes dos personas que están interesadas en ganar el argumento, prefieren perder el matrimonio mientras que salgan ganadores del argumento. Y de nada sirve si fíjate que de todos los pleitos yo gané. Ahora perdí la batalla, perdí el matrimonio, pero gané cada argumento. Ah, pues felicidades. Nadie está feliz por eso. Entonces, cada persona ahora se va a convencer de su propia naturaleza en su propio camino. El pecado, entonces, lo que ha traído al mundo es un montón de problemas por la misma condición, por la forma que pensamos, por las tranzas que se maquinan. Hay tanta gente hoy en las prisiones buscando una vez más que es culpa de mis padres, es culpa de mi abuelo, es culpa de alguien más, es culpa de la sociedad, y nadie se ve a sí mismo para decir yo soy culpable de esto. Ahora, todos quieren libertad, esto está en sus notas, pero no quieren tomar la responsabilidad de los problemas que genera esa libertad. Si todos quieren su libertad, pero ya que están hundidos en problemas, no, es culpa de Visa
que me dejó endeudarme. Es culpa de Coppel, me hubieran detenido. Ellos me hubieran detenido, me hubieran dicho de los intereses. Y sí te lo dicen, nomás que están letritas bien chiquitas. Dice, tu alma será mía el resto de tu vida. Nomás que no lo estás leyendo muy bien. Y ahí está la información. Entonces todos por ser pecadores nos metemos en tantos problemas. Pero rápidamente vean en sus notas, ¿qué es el pecado? ¿Qué es pecado? Y muchos han tratado de explicar el pecado. En el mundo secular tratan de hablar de la insuficiencia del hombre. En realidad el hombre, los psicólogos dicen, no es pecador, es culpa del ambiente, la razón que somos como somos. Pero el pecado en sí es una desviación o rebelión a la ley de Dios. Cuando David cometió adulterio, cayó en pecado y fue confrontado por su pecado que él cometió, él dijo en Salmos 51:2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Está tomando responsabilidad de su propio pecado. En Salmos 51:4, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Noten que el pecado es una desviación de lo que Dios desea para nosotros. También noten que el conocer lo que Dios quiere y no hacerlo es pecado. La Biblia dice en Romanos 1:32, dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Entonces, el conocer la voluntad de Dios y no hacer conforme a la voluntad de Dios es pecado. Pero vean eso también, el pecado no solo está ligado a lo que hacemos, sino también a nuestra actitud, a nuestra forma de pensar, nuestra cosmovisión. La Biblia dice en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en su corazón. Y muchos hombres van a decir, no, hombre, entonces al infierno me voy a ir. Pues así dice la Biblia. Y lo que estoy diciendo es de que una persona no tiene que nomás ser lo peor, ser abusón, matar a alguien para ser culpable del pecado. La Biblia dice que pecamos con nuestro pensar, pecamos con lo que hacemos, pecamos con desviarnos de lo que conocemos de Dios. Noten, por favor, una persona no tiene entonces que matar, abusar, hacer algo violento para ser culpable de pecar. ¿Por qué? Porque podemos aún ofender a Dios por la amargura que tienes en tu corazón. Hay personas aquí que ofenden a Dios porque viven toda su vida sin perdonar a alguien que te ofendió. Permites entonces hervir en coraje y amargura y estás ahí infeliz porque no vas a ser feliz hasta que le va peor a la persona que tanto odias. Y entonces, ¿qué hace eso? Afecta de cómo eres. ¿Y sabes lo que Dios va a hacer para ti? Va a bendecir a la otra persona para que te llenes más de coraje. Porque así es la vida. Uno dice, ay no, esta persona que tanto me lastimó, mira qué feliz se ve. Y estás arruinando tu propia vida por la amargura. Y de repente ves una foto de esa persona en Facebook teniendo el tiempo de su vida solo para que te amargues más. Amén. Y no funciona así. No va a ser así. Entonces, podemos pecar con tener una actitud incorrecta. Vean Mateo 5:21, ¿no? Es para que vean este ejemplo. ¿Oíste que fue dicho de los antiguos? No matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y noten cómo Jesús reduce todo esto tan sencillo. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y ya con lo que dije, ya muchos, no, de seguro me voy a ir al infierno. Entonces, pues miren para que vean que cómo y qué tan fácil es que usted y yo ofendamos a Dios. No se trata aquí de ver quién es más pecador. La Biblia dice que todos somos pecadores y todos somos culpables ante Dios. Y cuando Jesús caminó sobre esta tierra, tuvo que enfrentar un montón de gente que era religiosa, que se miraba bien, que discutía de las Escrituras, pero que no conocían al Dios verdadero. Y hermanos, aquí podemos hoy, después del servicio, argumentar cualquier tema que usted quiera, pero al fin de cuentas,
Si usted no tiene el agua viva, se va a ir al infierno por más que conozcas. Puedes conocer la Biblia de pasta en pasta. Puedes tener tus argumentos de a cuáles te vas a esconder, pero en fin, un día vas a morir, un día yo voy a morir. Y solamente las personas que tienen el agua viva que Dios ofrece estarán en el cielo. Son los únicos. Ahora, la Biblia dice, noten cómo Jesús les dijo a estos fariseos, les dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo. ¿Y qué dice? Y hay muchos que por fuera pueden verse religiosos y por dentro no tienen salvación. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es un desvío, pero noten segundo, ¿cómo afecta el pecado nuestras vidas? De una forma práctica. Primero vemos que el pecado ha hecho separación entre Dios y las personas. Lo más trágico aquí del pecado es que nos separa de Dios. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como pecadores, y quiero enseñarles esta foto, estamos separados de Dios. Esto quiere decir que si una persona muere en esta separación, no tiene esperanza de vida eterna porque el pecado los separa. El pecado lo tiene en una separación. Ahora, pero no solo nos separa de Dios, pero vean segundo, el pecado ha hecho una separación entre las mismas personas. No solo nos separa de Dios, pero ahora noten, Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten entre vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Ahora, el pecado nos separa de Dios, pero ¿cuántos aquí no están separados de sus padres, de sus tíos, de su cónyuge? El pecado no solo nos separa de Dios, nos separa entre las relaciones más importantes que podamos tener. Un día estaba hablando con un matrimonio, tenían 25 años de estar casados y tenían unos 8 años de dormir en cuartos separados. El pecado arruina todo lo bueno que Dios ha hecho para nosotros, lo arruina. El pecado, noten tercero, ha hecho una separación entre nuestra propia percepción. Y ¿saben lo que más ha arruinado aquí el pecado? En la forma en que usted ve el pecado. La mujer samaritana creía que estaba bien y por eso podía discutir con Jesús sobre la religión, aunque estaba mal en su vida personal. Esa es la razón por qué usted y yo, ¿sabes hasta cuándo nos damos cuenta que estamos mal? Hasta que ya algo tronó tan fuerte en nuestras vidas que causa tanto dolor que ya ahora sí estamos nosotros en agonía, y es así como nos damos cuenta que por fin estábamos tomando decisiones incorrectas. La percepción suya va a cambiar o está trastornada por su pecado. Es difícil para el ser humano detectar su propio problema. Dice la Biblia en Proverbios 14:12, noten. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino ¿de qué? Oye, así van a haber muchos. Oh, no, en mi opinión, lo que yo estoy haciendo está bien, hasta que trácalas, ¿verdad? Ahora sí te metes en un problema. La Biblia dice en Proverbios 1:31, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios, ¿qué dice? Esa es la forma que pensamos, hermanos. Por eso necesitamos tanto a Dios. Su vida lo va a llevar a un hoyo en el cual usted solo no va a poder salir. Y muchos terminan como la mujer samaritana, desilusionado con la vida, triste, sola, ya no puede ni socializar con gente, tiene que ir a mediodía para sacar agua, para estar en paz, porque si lo hace con otra gente, la van a criticar, la van a maltratar y vamos a terminar quizás enojados y no sabes ni con quién enojarte, nomás estás enojado con la vida. Muchos terminan culpando a Dios por darles la libertad de tomar sus propias decisiones tontas. Amén. Ay, no, es que esto es culpa de Dios. No, Dios no tiene culpa, usted tomó estas decisiones. Y al final de cuentas, ¿y por qué me da esta libertad? Pues porque eres libre para tomar sus propias decisiones. Entonces vemos la tragedia del pecado, vemos el pecado arruinado
Ha arruinado todo aspecto de nuestro ser. Tercero, para terminar. Falta otro, perdón. Jesús es el único remedio de nuestro problema del pecado. El versículo 10, la Biblia nos dice, respondiendo Jesús dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pidieras y él te daría agua viva. Versículo 13, respondiendo Jesús dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús le está diciendo, mira, si supieras, yo te diera esta agua. Si le pidieras, yo te diera esta agua. El hombre ha sido arruinado por el poder del pecado en todos sus aspectos. Nos mete en un problema, nos mete en otro problema. Pero Jesús es la solución del poder del pecado. No es Jesús la solución para que nunca vuelvas a tomar una mala decisión. Pero Jesús hoy quiere salvarte de tu pecado. Él murió en la cruz para poder ofrecer salvación a nuestras vidas, a todo ser humano. Dice la Biblia en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno que dice perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la Biblia dice que Jesús pudiera haber dejado a esta mujer en sus propios pensamientos errados y que se fuera al infierno, pero no, dice la Biblia que era necesario que él fuera a Samaria para hablar con esta mujer, para confrontarla del agua que tanto ella quería probar. Y Jesús dice, es necesario entonces ir a Samaria para hablar con una mujer samaritana que quizás en la raza de Jesús podía haber dicho, no, yo no voy a hablar con los nacos, los samaritanos, ¿verdad? Pero no está actuando así. Él va para hablar con la mujer samaritana, para poder compartirle de él mismo, del agua que él ofrece. Y la mayoría, hermanos, entonces de los judíos se desviaban para no entrar a Samaria. Y vemos que Jesús fue a Samaria para hablar con ella. Usted está aquí quizás pensando, bueno, ¿y qué tiene todo esto que ver conmigo? Es que el hecho que usted está aquí, usted es un pecador, pero Jesús te ama en este día. Quiere salvar tu alma, quiere darte salvación. Y el pecado demanda justicia. Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados de Dios. Pero Dios murió por nosotros para darnos la salvación. Y dice Romanos 5, versículos 6 al 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Entonces no se trata de cuánto conoces o que te salves a ti mismo. Les pudiera decir esto, nadie aquí puede ser lo suficiente bueno para ganarse la salvación. Jesús ofrece agua viva para cualquiera que lo quiera. Ahora noten, por favor, Él le prometió que esta agua la saciaría en lo más profundo de su alma. Si supieras quién habla contigo, si supieras el don, tú le pidieras agua y Él te daría agua y nunca vas a tener sed jamás. En que eso probablemente lo atrajo a la conversación con Jesús. Había probado todo tipo de relaciones físicas para satisfacer los profundos anhelos de su alma y todas la habían dejado vacía y sedienta. Y ahora Jesús le dice, prueba el agua que yo te quiero dar y ahí se va a terminar tu sed que tanto buscas. Ahí se va a acabar tanto tu deseo. Ahora, noten por favor, Jesús hoy te ofrece salvarte de la condenación del pecado. Él quiere salvar tu alma, Él quiere darte agua viva. Ya para de buscar la solución en tus propias fuerzas. Te va a llevar a más problemas, a más desilusión, a más dolor. Prueba a Jesús. Él quiere salvarte hoy, dice la Biblia en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia.
y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora, ¿por qué hace la diferencia Jesús en nuestras vidas? Noten que antes de yo conocer a Jesús en términos de salvación, yo solamente tenía el poder de mi razón, el poder de mi carne, el poder mío nomás para tomar decisiones. Cuando recibo la salvación de Jesucristo, recibo con ello el Espíritu Santo de Dios en mi vida, recibo entonces una comprensión que ahora cuando yo comienzo a leer la Biblia, la comienzo a comprender como nunca jamás lo he hecho. Puedo evitar muchos de mis problemas nomás obedeciendo las Escrituras, obedeciendo al Espíritu Santo que ahora ya tengo una vez que tomo agua viva. Una persona que no ha tomado agua viva solamente va a estar frustrado con todas sus ideas, con todos sus egoísmos, va a tomar decisiones que aparentemente le van a convenir a él, pero no a su familia, o va a tomar una decisión económica aunque pierda a su esposa, o va a tomar 2 o 3 trabajos porque piensa que eso es lo que más necesitan, un carro nuevo, 5 televisiones, uno para cada cuarto, mientras que está perdiendo a sus hijos. Y gente que no tiene a Cristo va a pensar de un montón de formas que tarde o temprano van a crear otros problemas. Pero ¿sabes lo que esa mujer sí hizo? Ella sí fue a Jesús y sí pidió esta agua. Y quiero que vean, y quiero terminar rápido con esto, número 4, las acciones de una persona libre de su pecado. ¿Cuáles son las acciones? Pues la mujer le dice, pues quiero esta agua. Le dice, yo también quiero. Y vemos estas actividades después de su encuentro con Jesús. Noten primero, hubo un cambio de actividades. El versículo 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, ya que lo reconoce como Cristo, como el Mesías. Es más, versículo 25 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo que a los hombres. Ahora esta mujer llegó a sacar agua del pozo y ¿sabes qué actividad cambió? Dejó el agua, dejó el cántaro y vámonos, y comenzó entonces a correr, a decirle a gente que había conocido a Cristo. Dice la Biblia, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y quizás vemos en esta mujer que cuando recibió su nueva naturaleza, tuvo una fe en Jesucristo, su vida cambió, ya no le importó el agua tanto como ir a decirle a todos los demás que había conocido a Jesucristo. Entonces vemos que cambiaron sus actividades. Noten, segundo, cambió también, hubo un cambio de ambiciones. Note que ella entonces corre y va y le corre a los hombres. Ahora, aquí está algo que nomás quiero que se imaginen que es difícil. Corrió a los hombres, a los que la recibían con brazos abiertos. Esta vez no corrió a ellos para hacer una cita amorosa. Ahora ella va y corre para decirles de Jesucristo. Imagínense que usted está en pecado con alguien, de repente llega y dice, ¿sabes que conocí a Cristo? Es tiempo de cambiar esto. Ahora ella va derecho hacia la fuente quizás de su pecado y va y les dice a los hombres que había conocido a Jesucristo. Incluso ven el versículo 29, noten el mensaje que ella les da a ellos. Venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron ¿a quién? A Jesús. Entonces dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él le dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían uno a los otros, ¿le habrá traído a alguien de comer? Ellos todavía ni están comprendiendo. Y Jesús le dijo, mi comida es que hagan la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahora vean entonces que ahora esta mujer va y les dice de Jesús. Pero noten tercero, también vemos que hubo un cambio de mensaje. Esta mujer va y les dice, venid
y ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Y saben lo curioso de cuando hay un cambio de corazón, hay un cambio de vida. Y yo les dije ahorita, puedes cambiar de ciudad, puedes cambiar de esposa, de esposo, puedes casarte 20 veces, pero si no cambia tu corazón, tus acciones nunca van a cambiar. Y por eso esta mujer se encontraba con 5 esposos divorciados con el que vivía, estaban en unión libre, estaban en pecado. Sin embargo, aquí cambia todo. Conoce a Jesús, sale corriendo y le dice a todo mundo, quiero que vean a alguien que me acaba de decir todo. Por fin, tenía mucha sed, ahora ya no tengo sed, ahora sí ya comprendo que he estado buscando saciar esta necesidad en otros lugares que no debería. Y vean el versículo 39 rápidamente, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, hablando de Jesús, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Y saben algo, cuando Jesús entra a tu vida, tú quieres decirle a todo mundo que Él entró a tu vida. Ahora, quizás usted está aquí y conoces de Dios, es tiempo de conocer a Dios. Quizás tienes problemas porque has estado buscando lo que Dios te quiere dar, pero lo has estado buscando en todos los lugares, menos en Dios. Hoy Dios te dice, si supieras quién habla contigo, tú le pidieras a Él, a Jesús, y Él te diera agua y nunca vas a tener sed jamás. Tu alma estará segura en Dios. Vamos a orar. Señor, te pido por favor que obres en cada corazón. Gracias, Señor, por morir en la cruz.